Había una vez, amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, allá por la ciudad de Londres y en específico en la Escuela de Economía de Londres, que se llama la LSE por sus siglas en el idioma del país, un joven profesor de la Escuela de Estadística de esta universidad que se va por aquellos lugares y el resto de la historia la conoceremos una vez que regresemos junto con don José Rafael Brenes, nuestro antiguo profesor del posgrado de Economía y gerente de la Bolsa Nacional de Valores, cosa que haremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, y les dimos tiempo hasta para que se pudieran comer las uñas sobre el misterio de lo que había ocurrido en Londres en los 80 lo que ocurre, la parte que yo puedo contar, es que don Oscar Hernández conoce a una estudiante también de la Escuela de Londres de nacionalidad griega. El resto de la historia es privada, a menos que algún detalle de eso quiera don Oscar contarnos. Pero el tema es que sin haber sido tema de investigación o de estudio de don Oscar, el conocimiento que él tiene sobre Grecia y su vida arranca en los años 80. Cuéntenos, don Oscar. Muchas gracias, Juan Rafael, por la invitación. Sí, como usted lo dijo, pues yo conocí a una griega en Londres y me casé, ¿verdad? Y entonces desde esa época, los 80s, yo he tenido pues mucha relación con Grecia, un país que obviamente admiro por su tradición, ¿verdad? Filosófica, científica. Y claro, entonces estaba muy al contacto con la situación económica. Tengo un hijo, ¿verdad? Que ya tiene sus 30 años. En realidad él ha sido afectado por la situación griega, porque en realidad es difícil conseguir trabajo en Grecia, entonces ahorita está en Barcelona, en España, después de haber estado estudiando en Suecia. Perdón, lo cual además, aquí tal vez hay un detalle que es importante porque hay muchas historias y hay muchas cosas, y me parece que una de las virtudes de la Unión Europea es precisamente eso. Él, que es griego, estudió en parte de ese mismo gran país que es la Unión Europea en Suecia y ahora trabaja en otro de esos países de la Unión Europea, que es España, y además los catalanes les gustaría más que dijera Cataluña, pero hay otra cosa que es importante decir, que es que la extensión de Brasil es más grande que toda la Unión Europea, de manera que es muy variada, es muy diversa, es muy interesante, es muy conocida por la historia que tenemos, pero en ese sentido toda Europa es pequeñita, es grandísima si la ponemos en relación con Costa Rica, pero es pequeña si la ponemos en relación con Brasil. Adelante, por favor. Sí, y entonces la crisis económica ha sido realmente terrible, ¿verdad? Es decir, para muchos es casi como, guardando las proporciones, ¿verdad?, con la crisis de los 29 en Estados Unidos, aunque no con la misma distancia de pico a fondo, pero ha sido más larga. Y la economía se ha contraído un 25%, ¿verdad? O sea, los ingresos disponibles actualmente menor que en 2003. De manera que eso ha impactado toda la sociedad, ha afectado los servicios de salud, ha afectado incluso la condición mental de muchos griegos, ha aumentado la tasa de suicidios, ¿verdad?
otras consecuencias muy serias, ¿verdad?, en la sociedad y prácticamente en riesgo 1/3 de la población de caer en pobreza. Muy serio y la situación todavía hoy, precisamente en el Parlamento griego, se está discutiendo la segunda parte de las reformas que se quieren, ¿verdad?, para comenzar este viernes a dialogar el tercer rescate. Claro, y tal vez un detalle que conviene dimensionar es que esta es una historia que continúa, ¿verdad? Es decir, hay una serie de aspectos que, digamos, que la votación de esta semana, al igual que la votación de la semana pasada, y estoy seguro que si hay una votación la semana entrante, ninguna de esas va a terminar con el tema. Hay por lo menos 3 partidos y primeros ministros que han estado ahí. Estuvo primero lo que aquí en Costa Rica se podría decir la derecha, y luego estuvo la izquierda, y luego estuvo la extrema izquierda. Este partido que gobierna ahora era un partido, digamos, de grupos básicamente de protesta, que se convirtieron en partido, y al igual que lo hicieron en el plebiscito, en su campaña de gobierno, de alguna manera dijeron que no iban a hacer lo que han terminado haciendo, e incluso llama la atención que el primer ministro dice que él está llevando a cabo un programa en el que no crea, ¿verdad? Eso para un político debe ser medio curiosito, ¿verdad? Porque los políticos típicamente prometen y no cumplen, pero en este caso es voy a cumplir lo que no prometí, ¿verdad? Eso es... Tal vez, don Juan Rafael, sería importante, porque se han venido haciendo una serie de comparaciones, ¿verdad? Y se usa Grecia ahora como el coco, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica, si no hacemos esto, vamos a acabar como Grecia. Y es importante contextualizar el tema de Grecia. Grecia es como, no sé, el pariente pobre de una familia que de repente recibe una gran herencia, ¿verdad? Y en el 2001 lo invitan a acercarse, ¿verdad?, a la fortuna familiar y le dicen, bueno, vea, usted ahora es parte de esta familia, a pesar de que usted siempre ha estado ahí a la par, pero sabemos que usted viene de menos a más, pero ahora tiene esta oportunidad de oro, ¿verdad?, de ser de los que tienen plata. Acérquese y lo incorporamos a la Unión Europea. Eso fue en el 2001. Eso sí, tiene que portarse. ¿Al euro o a la Unión Europea? Al euro, perdón. Sí, porque la Unión Europea, al euro. De los países mediterráneos, fue el primer país. Perdón, y tiene razón. Tal vez déjeme hacer una nota de pie de página ahí, don José Rafael, que es de los países mediterráneos que se unen al proyecto europeo, y tal vez vale la pena, y por eso quise hacer la alusión, el proyecto europeo arranca con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente es un intento para que no haya una nueva guerra entre Francia y Alemania, y entonces parte con el Tratado de Roma, que son los 6 países, Benelux, Francia, Alemania e Italia, ¿verdad? Es decir, era hacer un club de los que se habían peleado en la Segunda Guerra Mundial para que a través de el crecimiento económico y de los negocios que se daban, luego esto se fue expandiendo, ahora hay 28 países, y los primeros del área mediterránea, excluyendo a Italia, que está, fue precisamente Grecia, y Grecia le ponen un requisito, que es que Grecia vuelva a la democracia, porque los militares griegos le habían dado un golpe de estado al hermano de la ex reina Sofía de España, y había una junta de coroneles, y entonces básicamente los europeos le dijeron, ¿usted quiere ser europeo? Sí, para ser europeo tiene que tener elecciones y no gobiernos militares, y entonces los griegos el gobierno toma esa decisión,
se transforma y ingresa. Y en el 2001 le dan esta oportunidad de... Claro, y eso sí, tenían que portarse bien, y la condición básicamente, se pusieron algunas reglas fiscales que tal vez eran las más importantes con la posibilidad, o sea, la herencia era el euro, ¿verdad? O sea, el poder tener una moneda común, porque al mismo tiempo era como si bien es cierto, era deuda griega emitida en euros, respaldada por el Banco Central Europeo, y entonces era diferente la deuda en euros que la deuda en dracmas. Grecia tenía que cumplir una serie de requisitos para incluir, y le dijo a la Unión Europea que lo estaba cumpliendo. Después la Unión Europea se dio cuenta de que no era cierto. Pero en el ínterim, la primera crisis que Grecia tiene, Grecia es en el 2004, cuando se dan cuenta que las cifras de Grecia estaban subestimadas en cuanto a déficit. Sin embargo, sí. Le voy a hacer otra nota de pie de página, hoy estoy por las notas de pie de página. Básicamente, las dos reglas más importantes de eso era 3% de déficit. Hay algún país en Centroamérica, no voy a decir el nombre, que eso del 3% del déficit no lo cumple, pero hay uno que sí cumple, que es el 60%. La deuda pública, esa es la segunda regla de Maastricht, es que la deuda pública no puede ser más del 60% del PIB. Perdón, nada más era para rescatar esos dos detalles. Entonces ahí empiezan, o sea, desde ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Bueno, los europeos en realidad, ya Francia y Alemania, me parece, habían roto la regla del 3%, entonces los griegos dijeron, o sea, si lo rompen ellos, nosotros lo podemos romper, lo fueron a castigar, pero ahí empezó la cosa. Y como de repente Grecia tenía acceso a los mercados internacionales de una manera mucho más fluida que antes, porque ahora era deuda en euros, se empezó a endeudar sin hacer reformas estructurales para bajar ese déficit que incumplía la regla de la familia a la que había sido aceptada. Todo va bien hasta que se da la crisis de 2008, a donde hay una crisis a nivel mundial y los griegos se encuentran con que ya no pueden financiar sus déficits de manera tan fácil, ¿verdad? Eso hace que Grecia empiece, los problemas de Grecia se acentúen y lleva al primer rescate en el año 2010, a donde Grecia estaba endeudada con bancos privados. Y esto de toda la historia es lo más que llama más la atención, ¿verdad? El primer rescate de Grecia, que terminó siendo 240.000 millones de euros, se hace básicamente para que los bancos europeos puedan dejar de tener exposición directa a Grecia. Entonces los gobiernos europeos le dicen a Grecia, tenga, yo le presto plata para que pague usted la deuda con los bancos, ¿verdad? Y ahora usted nos debe a nosotros. Eso sí, a cambio de una serie de condiciones que nosotros nos vamos a encargar de que usted cumpla. Y ahí es donde termina formalizándose la famosa troika que los griegos odian, que es la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que empiezan a dictar a partir de ese momento, en teoría, cuál es el desarrollo de la política económica griega. Con ese señalamiento vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar una vez que lo tenga a bien. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando sobre esta bellísima isla del Mediterráneo, tan cercana a ese mar que le cantó Serrat, al Mediterráneo, orillas del Mediterráneo, tan cerca del cercano Oriente, porque tiene al ladito Grecia, tiene a Turquía, tan al sur de Europa del Este, tiene todos los países del campo socialista, del ex campo socialista, Bulgaria y Rumanía, un poco al norte, más Yugoslavia, con todo lo que los Balcanes significan, de manera que, y como lo decía don Oscar, con toda la tradición filosófica y científica, ¿cómo compararía usted, don Oscar, el estilo de vida de los griegos
con el estilo de vida de los ingleses, donde la historia empezó en los años 80. Y si quiere, le doy un tercer elemento con el estilo de vida en Montes de Oca, que es donde usted trabaja. Bueno, hay una gran diferencia, muy grande, ¿verdad? Con Inglaterra, por supuesto. Los griegos siempre me sorprendieron porque en el tiempo que yo he estado viajando, ¿verdad? Siempre me pregunté que algo andaba mal. Sí, yo sentía como que ellos estaban con una, si se quiere, disfrutando de una vida que tal vez no era la que podían llevar, ¿verdad? Muchas, por ejemplo, había corrupción además en el gobierno, había mucho gasto. Y en realidad, digamos, la causa real de la problemática actual de ellos es el derroche fiscal. Eso es, el derroche fiscal de los gobiernos de derecha y, digamos, socialista, el PASOK y el Nueva Democracia, que fueron los que, después del 74 que se fundó el PASOK, ¿verdad? El 81 para acá, que unos 30 años se dieron alternando, hasta que ya el pueblo dijo basta y llegó este partido Syriza, que es un partido de izquierda radical. Pero precisamente lo que esto ha demostrado, y por eso es que incluso escuchando a un parlamentario belga por televisión, él se sorprendía, ¿verdad?, de que Grecia, los griegos critican mucho a la posesión de la Comunidad Europea, pero que ellos no han presentado propuestas concretas. Y les decía, bueno, pero por ejemplo, las islas tienen ciertas prerrogativas, ¿verdad?, en cuanto a impuestos, y por ejemplo, las compañías navieras, ¿verdad?, hay que hacer algo. Por esto es que ahora le subieron el impuesto del IVA del 13 al 23, que va a impactar mucho a la población. Por eso esto que me dice de cómo ellos van a vivir ahora es muy duro. Las pensiones han recibido grandes golpes, ¿verdad? De manera que la conclusión de todo esto es algo así como un país no puede vivir, ¿verdad?, o llevar una vida que está más allá de sus medios. No puede. Por ejemplo, ahorita, bueno, la deuda, usted lo sabe, es 180% del PIB. Y cuando descubrieron aquellas cifras, ¿verdad?, famosas de Goldman Sachs y todo eso que estuvo maquillando, era 12,75 el déficit presupuestario, ¿verdad?, con respecto al PIB, 12. Ellos decían que era 6, al final era el 2. Entonces, también hay una se está viviendo de lo que no se tiene. Y por otro lado, se está haciendo creer a la población que se está bien. Ahora, eso fue de los políticos. Ahora, este Tsipras es diferente, ¿verdad?, porque él viene con otra mentalidad. Al final está haciendo, como él dice, precisamente lo contrario de lo que lo llevó al poder. Pero ahorita, por ejemplo, ahorita él ha perdido como unos 32 diputados de su partido. Él está ahora con un gobierno de minoría. Actualmente, o sea, el Parlamento tiene como 300. Son 300. Él tiene 149 de su propio partido, pero ha perdido 32 que no votaron. Hay 38. 32 no votaron y 6 se abstuvieron, una cosa así. Y ahorita le ayuda un partido independentista griego ahí, centro derecha, que es el que lo tiene ahora en 121, creo. Es un gobierno de minoría. Así tiene que seguir, y posiblemente en septiembre, octubre va a tener que convocar elecciones, si la cosa se le pone fea. Pero volviendo al punto que usted me dijo, me tocó, la situación es muy dura, es sumamente dura. Alguna gente está prácticamente privada materialmente de muchas cosas. Por ejemplo, con esta restricción de los 60 euros, que ahora es, bueno, 420 por semana pueden sacar de un solo golpe. Pero eso es una limitación terrible. Alguna gente no ha podido pagar la renta, los alquileres. Los precios van a subir. Antes se acostumbraba, por ejemplo, las oficinas, ¿verdad?, salían a comprar cosas, ¿verdad? Ahora ya no se puede.
el café, que es 3 euros, ahora ya vale 3,30, ¿verdad? Una ensalada que valía 10 pasa a 11 euros. O sea, es una situación muy difícil y esto todavía no está resuelto. No, esto todavía no se sabe. Incluso, vea, todavía no han aprobado el tercer rescate. Esto que hicieron ahora, que se le pagó al Fondo Monetario, lo que se le debía, y el Banco Central Europeo, fue un puente, ¿cómo se llama? Un préstamo puente de 8 billones por ahí, de euros. Pero todavía no está la cosa así definida, y políticamente tampoco. Don Oscar, ¿y usted vivió, usted no vivió en Costa Rica? Don José Rafael era un niño en esa época, en los 80s en Costa Rica. Pero me parece que tal vez, si uno quiere seguir alguna analogía, sería más con el gobierno 78-82. El gobierno de Carazo. Exactamente. Sí, en esa época yo estaba en Inglaterra y yo estaba estudiando allá, entonces me contaban de que, incluso no creía, que para los vasos, ¿verdad? Uh-huh. La gente llevaba botellas para que se los cortaran en la calle, para hacer vasos de botellas. Era bonito. ¿Sí? Muy artesanal. Muy artesanal, muy bonito. Pero inusual. Las filas, para comprar arroz y frijoles y con un límite. Yo tampoco estaba en el país, pero me parece... Bien, ustedes no estaban y se pueden acordar. Yo sí estaba. Yo sí estaba y sí me acuerdo. Sí. No, tal vez es importante esto que plantea Oscar, en el sentido de que efectivamente, este primo pobre llegó a la familia y empezó a gastar como si tuviera mucha plata y podía pedir prestado porque tenía el crédito y siguió gastando y él no tenía la plata. O sea, llegó un momento en que le dijeron, no, ya no más, ¿verdad? Ahora ajústese a vivir a sus medios. Pero tenía tanto tiempo de vivir bien que ahora le parece una barbaridad que le digan que tiene que vivir con lo que le alcanza. Y tal vez, desafortunadamente, o sea, esta situación degeneró. Fue muy largo y los abusos fueron extremos y como bien apuntaba, no es de izquierda a derecha, había, y esto es lo que pone realmente malo a los alemanes y a los belgas, una cultura de corrupción que permeaba a toda la sociedad. La gente no pagaba impuestos, los nombramientos en las entidades, en el sector público griego, que es muy fuerte, eran totalmente por argollas, no había ningún tipo de rendición de cuentas, y el abuso fiscal era galopante. Entonces, ¿qué se vuelven y les dicen ahora? ¿Qué es lo que les están planteando? Un programa de reforma en 5 áreas. En la parte fiscal, y lo más duro es el tema de aumento en los impuestos. La parte de organización de los mercados laborales. O sea, ahí no se puede despedir a nadie, entonces no se puede contratar a nadie. Aquel mito de que los griegos se pensionaban como se pensionaban antes los uruguayos, o sea, ya no es cierto. Lo que pasa es que la población griega vive mucho tiempo, entonces una pensión, que aquí nos parece que es algo más o menos normal, a los 62 años, en Grecia todavía a esa persona le quedan un montón de años por vivir, entonces es cara la pensión. La están pidiendo que se vaya a los 69 años. Además de que la gente se podía pensionar adelantado, ¿verdad? Y entonces se pensionaban muy jóvenes con una menor pensión. El otro tema que le están pidiendo está relacionado con el sistema financiero, a donde la reforma es, bueno, vamos a capitalizar los bancos, pero los bancos tienen que empezar a comportarse como bancos de verdad, tanto desde la forma en que se nombran a sus ejecutivos, ¿verdad?, hasta la manera en que prestan la plata. Porque exactamente, todas el sector oligárquico, si se quiere, griego, tenía acceso muy fácil al sistema financiero por el tipo de banca que se está realizando. Y vamos a ver, mercados laborales, pensiones, banca, gobierno, se me está escapando una, hay otra, bueno, el tema de las privatizaciones. Sí. El tema de las privatizaciones dicen, bueno, ¿qué tiene el Estado griego que puede usar para pagar esta deuda que ya va por 300 billones de euros, ¿verdad? Bueno, ustedes todavía tienen un montón de activos del Estado que deben de disponer para usarlos bien, en parte para pagar la deuda, no solo para pagar la deuda. Bueno, pero entonces, inicialmente los europeos les habían dicho, usted me traspasa esos activos a nombre de un fideicomiso y en Luxemburgo veamos cómo lo manejamos, que fue lo que realmente ¿cómo se llama? A Tsipras lo sacó de quicio, dijo, eso ya es entregar no solamente la soberanía, sino, o sea, el país, y eso hizo que se rompieran las negociaciones y en el fondo fue una de las principales causas
que originó el refrendo, ¿verdad? Entonces la gente votó no y ahora se cambió, ¿verdad? Ahora el fideicomiso va a estar en Grecia, lo manejan los griegos, pero siempre bajo las reglas que le ponga la Troika. Entonces son 5 áreas que reflejan las debilidades estructurales de la economía griega y que en el fondo la gran discusión es si aún trabajando en esas 5 cosas, con el nivel de deuda que se tiene, Grecia va a poder pagar. Imagínense que esta última refinanciamiento que le están dando vence en el 2054, porque saben que no puede pagar antes. Entonces, cuando están hablando de renegociación de la deuda, no es una condonación, sino lo que están haciendo es tirando los plazos larguísimos con periodos de gracia, pero en teoría, ¿verdad? Dicen, no le estamos perdonando 5. En valor presente sí lo están haciendo, pero ese es todo el tema, ¿verdad? Y entonces, todavía, inclusive a nivel de premios Nobel, hay Krugman y Stiglitz se han pronunciado en contra. El otro día salió Phelps diciendo que más bien ahora se han empezado a dar los resultados. Grecia estaba creciendo por primera vez a pesar de la austeridad y ahora vienen a decir que la austeridad no sirve, ¿verdad? Es una situación bien compleja y como decía Oscar, uno no sabe si se hace todo, ¿verdad? Se recibe la plata y ¿cómo se llama? El jurado está ahí deliberando, ¿verdad? Pues con esa deliberación del jurado yo tengo que decirle a las amigas y amigos que en los mismos tiempos y circunstancias que nos han acompañado esta semana, nos vuelvan a acompañar la que viene y yo sospecho que los volveré a invitar en algunos meses porque yo creo que esta historia va a dar muchos capítulos y lamentablemente con dolor para mucha gente. Quédense con Canal UCR.